Nilo Tomaya, te estoy muy agradecido por permitirme esta conversación sobre inmigración e integración. Yo sé que tú vienes del departamento de Apurímac, así como yo vengo también del departamento de Apurímac. Y tú naciste en Apurímac, en qué región de Apurímac? Hola Alexis, ante todo gracias por haberme visitado acá a la casa. Y para dar respuesta a tu pregunta, es verdad que nosotros venimos de ese departamento profundo, como los ríos, que es Apurímac. Yo nací en una aldea que pertenece a un distrito. Se llama Chirirqui la aldea, pertenece al distrito de Santa Rosa y, y este pueblo al mismo tiempo pertenece a una provincia que se llama Grau. ¿Ese está a cuántos metros sobre el nivel del mar? Está más de 3.000 metros sobre el Ah, nivel es del altura, mar. altura. Entonces, para decirte que el Perú es profundo, como los ríos. Y eso En es por, Margueras. y eso es por los años Yo nací en los principios de los años 50, en 50. 52 exactamente. Ah, ya, 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 ya. Nilo, ¿y cómo era en esa época el sitio donde has nacido? Mira, ¿Cuántos habitantes, más o menos? mira, el pueblo era preponderantemente prehistórico. Te digo, la prehistoria es el espacio donde uno no sabe leer. Era un pueblo ágrafe. La escuela tenía solamente 2 niveles, hasta el segundo año de primaria. Y todos hablaban quechua, hablábamos quechua. O sea, era Entonces, gente campesina entonces. era netamente campesina, se dedicaban al cultivo y a la crianza de ganado. O sea, eso era. La gente vivía del ganado y de la agricultura. Claro, tenían una economía autónoma, Ya. o natural que llaman, ¿no? De subsistencia. O sea que allí plantaban papa, maíz, esas cosas. Todas las cosas que produce la nación, Ya, ya. que ahora comemos acá, Ya, ya. como la quinoa. ¿Y cuáles eran los alimentos básicos entonces en esa época, en esa zona? Como siempre, ¿no? El maíz y la patata. Y la patata. Carne seca. Carne seca, como... Sí, Y o sea que eran más que todo quechua hablantes. sí, exactamente. Y más o menos qué cantidad de gente vivía en el pueblo. Creo que tenía 2.000. 2000 personas. Ah, con lo mismo había más o menos. Y supongo que las familias se conocían unas con otras. Claro, por supuesto. Ya, No solamente familias, sino pueblos. ya. Había otros pueblos y eran interdependientes, ¿no? Porque si mi pueblo era agricultor, pero también era al mismo tiempo un pueblo alfarero, donde hacían vasijas a base de terracota, de arcilla, ¿no? ¿Y Entonces, eso negociaban o pero intercambiaban, intercambiaban? había el troc, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Y por eso eran pueblos que se comunicaban, había una movilidad social a través del troc. Oye, ¿y cuál era el medio de comunicación en esa época? Estamos hablando de los años 50 en esa zona. Los 50, todo era camino de herradura, quiere decir a caballo. Acá no había carreteras. No había carreteras, Ah, no había carreteras. Era muy lejano la carretera. Nilo, entonces luego comenzaste los estudios escolares. Claro. Hay que ver que muchos pueblos, sobre todo de las regiones quechuas, para empujar a sus hijos por la vía educativa, tenían que emigrar
Nosotros conocemos entonces casi una doble emigración. Una emigración al interior de nuestro país y esta emigración Al interior de la provincia, de la provincia, del ¿no? departamento. Sí, del departamento, del Perú mismo, ¿no? Ya. Y esta emigración que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, ya es una tercera, entonces. Sí, sí se puede decir, varias. O sea, del peruano que sale al exterior. Claro, exactamente. Entonces, para continuar con los estudios, yo tenía que terminar normalmente, como hacen todos los niños, la primaria en el pueblo y la secundaria. Hay que buscar a otras ciudades. En mi caso, por una razón un poco de privilegio, porque decir un pueblo ágrafo que no sabe escribir no quiere decir un pueblo pobre. Al contrario, es un pueblo que se automantiene sin la ayuda del Estado, pero saben cultivar desde milenios los mismos productos o los productos que llegaron del continente europeo hacia allá, como los granos, ¿no? Como la cebada, Nilo, pero el dime, trigo, todo sí, eso, ¿no? el pueblo de casi 2000 personas en el cual tú vivías tenía una iglesia. Claro, en cuanto a la religión, tiene una historia todavía un poco intrincada y poco desconocida por los historiógrafos modernos. Primero, era un pueblo colonial, hablando desde un punto de vista europeo, occidental. En este pueblo se instaló una ciudad muy importante en aquellas épocas porque era una zona minera. Entonces los españoles crearon una ciudad grande que se llama Chiriquí, con una catedral enorme que ahora está en ruinas, porque sea dos cosas, porque no hay testimonios fiables. Uno, sea por una guerra de religiones, porque había un resurgimiento del pensamiento precolombino frente a la instauración de la iglesia. Entonces, probablemente las fuerzas autóctonas se impusieron sobre la iglesia, entonces abandonaron eso, ¿no? Es en el siglo XVII. Cuando tú dices resurgimiento andino, quiere decir, por ejemplo, aquella gente que creía en el dios sol, en la luna, en los cerros. Claro, claro. A diferencia del cristianismo que cree en un solo dios. Sí, sí, otro tipo de religión, ¿no? Aunque Ya. hay una religión que lo llaman sincretismo, que los hombres, los pueblos toman de ambas vertientes. Y lo mezclan. De ambas vertientes y Yeah. viven de eso. Había esta iglesia que te digo que hay ahora, es una creación posterior, porque la antigua catedral de perfil colonial está en ruinas. O sea que a esa época fue construida por los españoles, claro, conquistadores. Sí, sí, sí. Del virreinato. El virreinato, la colonia, sí. Porque había explotación minera en esas zonas. Sí, la zona de Apurímac siempre, como ahora, ¿no? Que ha vuelto otra vez sobre las minas antiguas. Y estas mismas minas probablemente están sobre las minas de lo que ya existía. Claro, las minas precolombinas que había siempre, ¿no? Entonces, y luego, ¿a qué edad te vas del pueblo? Yo terminé a los 14 o 15 años, creo, la primaria, y luego me vine al Cusco. Y ahí estuve en un internado laico. Ya. Los 5 años terminé y luego continué los estudios universitarios. En la ciudad de Cusco. Sí, hasta terminar Derecho. En la famosa Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Sí, era la única que había en la época.
Eso quiere decir que tus estudios también lo hiciste en un colegio nacional, en Cusco. Sí, 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 nacional. En la época era el Inca Garcilaso. Inca García de la Vega y había otro colegio que era concurrente, era el Colegio de Ciencias. Ah, claro, claro, Sí. claro, en Cusco, sí, Sí. claro. Nilo, cuál es la experiencia que uno saca de, por ejemplo, en tu persona, de que te vas del pueblo a una gran ciudad como Cusco, de la época? Sí, hay una experiencia ya en el camino, en la migración. Uno cuando empieza a caminar, sobre todo son viajes extraordinarios, porque yo tenía que tomar caballo hasta un pueblo que se llama Lambrama en 2 días. Entonces era un viaje tan extraordinario como tomar el avión de Lima y aterrizar en Ginebra. Ah, sí. Sí, era tan igual, ¿no? Y era 2 días de viaje. Claro, entonces había esa experiencia de descubrimiento de nuevos caminos, de nuevos pueblos. Tenías que atravesar Cerros y cerros. grandes picachos, nevados, Ya. o valles profundos. Pero eso quiere decir que no te quedaste en Abancay, en la capital, No, de Abancay continué a Cusco. a Cusco, aunque en Abancay yo hice 6 meses de primaria y me acuerdo mucho de Abancay. Sí. ¿En el colegio Grau o en la En vocacional? primaria. Primaria. Ah, Que ya. la escuela, yo me acuerdo muy bien, se llamaba Armando Bonifaz. Claro, claro, claro. Y Armando Bonifaz, este nombre, es de un sacerdote. Ah, Y este sacerdote, español. más tarde descubrí que era amigo de José María Arguedas. Ah. Sí. Porque Entonces, Abancay en la época de los años 50 pues era más que todo católico y dirigido por los curas, ¿no? sí, sí, sí. Todos esos pueblos estaban en manos de la educación, no tanto ideológica, sino moral, estaba en manos de las reglas católicas, ¿no? Guajei, pero dime una cosa, ¿y cuál era el plato típico que te gustaba de aquella época de las zonas de Apurímac? El plato típico. Bueno, el plato típico de Apurímac, sobre todo en días especiales, ¿no? Como pueden ser los cumpleaños, era el cuy. Chactao. No tanto chactao, sino el cuy a la brasa. Ah, Sí, tenía que ser un cuy relleno ya. con aliño a base de huacatay y otras cosas que conocía, y atravesado en un palito de mutuy. Ah, mira, ve. Y el mutuy es un arbusto que da unos palos rectilíneos, pero que no tienen sabor Ah, y no pueden influenciar en el sabor del cuy. El cuy cuy. conserva en ese palito ¿qué te digo? El olor y el sabor prístino. Mira Entonces, que no he conocido eso yo. pero tiene que hacerse el cuy a la dar brasa, vueltas. a la brasa, Ah, dando mira. vueltas. Y, pues, sí. Yo no sé si seguirán preparando de esta manera. Yo he conocido el cuy así como dices, pero al horno. Sí, sí. Bueno, ahora tal vez han simplificado porque Claro. el cuy, sobre todo de vino, una especie de comida industrial, ¿no? Ahora, sí. Eso era el plato emblemático de la sierra, ¿no? Y aparte de eso hay tantas cosas. Claro, a mí me encantaba mucho el atajo con su carnecita picada, Ah, exactamente. Sí, que era sí. otro plato que las doñitas cocinaban en ollas de barro Ajá, y tenía un sabor especial, o la quinoa fata, ¿no? claro, todo eso sí. Claro. Espero que no desaparezca en este aluvión de
de otras comidas que se están globalizando, ¿no? Claro, en aquella época yo tenía a mi abuela que hablaba quechua, Gavina, Sí. y que le gustaba ir mucho a los chicheríos, y en los chicheríos encontrabas Por la supuesto. chicha y como sea, los estofados con su Sí. tallarín. Uriel García evoca como fuente de nacionalidades las chicherías, ¿no? Claro, O las ya famosas picanterías. del las Cusco, picanterías, ¿no? claro, claro. En el Cusco. Cuyas comidas yo extraño bastante, porque no puedes encontrar ni en Lima ni en Abancay. Cada picantería lleva el sabor, el alma de cada pueblo, ¿no? Claro, En el claro. Cusco, yo me acuerdo una vez que un gran poeta, que fue el poeta más grande del Cusco, Luis Nieto, Luis Nieto, claro. y una señora suiza que era fotógrafa, habían pensado hacer una especie de antología de todas las chicherías del Cusco, Ah, sí. con fotografías muy hermosas, pero no llegó a concretarse por el viaje y por muchas razones. Yo siempre extraño de Abancay, aunque yo estuve por los años 60, el pampachuta, el atachuta, el taparaco, el pan común. Sí, Que sí, eran- por supuesto. El pan también es una especie de sello de cada pueblo, ¿no? Del Cusco, el chuta. El chuta, claro. De Abancay, el taparaco. Mm. De Grau, el pan de trigo de Mamara, que es único en el mundo. Ah, sí. Y yo no sé si seguirá viendo esas cosas. Claro. Yo pienso que sí. En la mañana, por ejemplo, mi abuela me preparaba urpada, que a veces Claro. cambiaba con su canchita Así salada. sí. Además era el desayuno de todos los niños. Claro. Rico en proteínas. Sí, 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 y sano. Sano. Y después, entonces, Nilo, te fuiste a Cusco y llegaste a la gran ciudad imperial. Exactamente, sí. ¿Y en qué barrio de Cusco viviste? Y por primera vez yo llegué el año 64 por 6 meses, porque mi padre, creo, como funcionario del Ministerio de Educación, lo trasladaban. Entonces me trajo 6 meses y estuve en una escuela muy antigua en aquella época, se llamaba Cancharina, cuyo director era el señor Lechuga, que amante de pinturas, y él tenía una pinacoteca después. Ah, sí. El señor Santiago Lechuga. Y allí estudié 6 meses y luego volví a Abancay 6 meses, luego volví al pueblo otra vez para terminar la primaria. Luego otra vez el retorno al Cusco en un internado, en el internado de la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso. Una de las materias importantes siempre habrá sido pues el curso de religión, dado por curas, por monjitas. No. Ah, era no. un internado laico, felizmente. Ah. Y quien dirigía era un ex capitán del ejército peruano. O sea que era estricto. Era muy estricto, muy estricto en el sentido de la disciplina, pero al mismo tiempo teníamos todo. Yo me acuerdo que había un gran comedor que en las noches servía para hacer nuestras tareas hasta las 10 de la noche y después al sobre. Al día siguiente muy temprano, los zapatos muy lustrados, muy bañados. Y había noches de folclore, noches de... No había, nada de eso. No había lectura, Mm. una lectura Cuando me muy cuentas... empujada. Cuando me cuentas que tu padre que era cambiado de sitios por el trabajo, por la profesión, Sí. me hace recordar un tanto a Arguedas. Ah, claro, sí, sí. De alguna forma mi infancia es casi como la infancia de Arguedas, ¿no? Con la excepción de que Arguedas, él mismo dice, soy blanco, soy un blanco que fue acogido en el seno de los indios. En cambio yo no.
yo soy indio, yo soy quechua. Entonces, es la gran diferencia, pero hemos tenido El camino parecido. claro, como todos los niños de Apurímac, que llegan a hacer más tarde con algunas profesiones universitarias o algo. En aquella época los estudios en el colegio eran estudios que tenían una buena base como para luego ir a la universidad. Ah, exactamente, eran muy, muy buenas asignaturas y muy buenos profesores. Yo me acuerdo que empecé a amar la música clásica aquella vez, cuando yo venía de una comunidad campesina donde las músicas estaban ligadas a las estaciones, porque en el pueblo no se cantaban los huaynos como los mestizos todos los días. Había cierta música para cierta época. Ah, mira, ve. Los carnavales eran en febrero o marzo, luego venían las canciones de siembra, de Herranza, y más tarde tal vez dedicados a diciembre del Niño Jesús, unas canciones donde mujeres ancianas cantaban cuando iban al templo, esas canciones tan bellas en quechua, ¿no? Eso era la música. Pero cuando yo llegué al internado tuve buenos profesores que me enseñaron. Yo tenía un profesor de música que se llamaba Reinaldo Pilco, un hombre exquisito en música, que venía con un viejo tocadiscos frente a sus alumnas y nos ponía un LP enorme de Vivaldi y nos decía, escuchen, y nos explicaba. Era eso, entonces. A muchos no les gustaba, se dormían, pero a mí me encantaba, ¿no? Entonces empecé en alguna forma, este profesor había popularizado la música de élite. Y cuando tú hablas de las músicas tradicionales que se utilizaban en el pueblo, ¿qué instrumentos utilizaba la gente en esos? Los instrumentos de antes, había sobre todo los tamborcillos, que eran las tiñas, la flauta, y de la colonia habían heredado el conjunto de banda y guerra, que se llamaba, que era a base de cornetas de bronce o cobre, de pitos, que era la flauta. Arpa, tenían arpa. No, la flauta traversa. Ya. Y el triángulo, que era completamente europeo, y en algunos pueblos utilizaban un pequeño instrumento, una cornetilla pequeñita que le llamaban chiris uya, que era quechuizado de un instrumento español que aparece ya en las obras en las páginas del Quijote, era la famosa chirimía, que los españoles llevaron allá, y en algunos pueblos utilizan todavía. Es un pequeño tamborcito con una boquilla hecho del tubo que hay en las alas del cóndor. Excelente para que puedan estudiar los etnomusicólogos, todo eso. En cambio, eso era en junio, julio. Algunos pueblos utilizaban el arpa y el violín, que eran sumamente indígenas. Sí, se utilizaba para los entierros, para los cumpleaños. ¿Canciones en quechua eran? Sí, sobre todo, pero para acompañar españolizado. No, para acompañar a los danzantes de tijera. Pero hay que ver que tanto la tijera como la arpa, como el violín, tienen orígenes europeos. Claro. Y fueron domesticados entonces por los mestizos. Claro, me preguntas por eso, he escuchado las músicas, por ejemplo, irlandesas, y se parecen mucho a algunos
trozos que llevan los danzantes de tijera. Ah, mira, ve. Sí. Entonces, también hay derroteros por ahí para los que puedan ver qué relación tendrá, cómo llegó el arpa y el violín para acompañar a los danzantes de tijera a esos pueblos profundos de Apurímac. Sí. Y luego viene tu vida universitaria Sí, en sí, Cusco. Sí. Eso es hacia los años 70. Exactamente, los años 70. ¿Y cómo vives esa experiencia universitaria en Cusco? Uf, muy, muy politizado era desde el principio. Porque en aquella época pues venía la idea del campesino, pasaba del indigenismo al campesino, y luego las leyes que dio el movimiento revolucionario de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Claro, se vivía todo eso, pero sobre todo creo que con esta experiencia de las reformas de Velasco empezó también una especie de despertar político de los jóvenes universitarios, ¿no? Porque de alguna forma estas reformas que empezó Velasco se truncó porque hubo un golpe de Estado, ¿no? Con Morales Bermúdez. De ellos mismos, ¿no? Yeah. Entre militares, entonces. Se truncó y había movimientos que querían llegar hasta el fin. Pero en Cusco ya había partido de izquierda. Pero por supuesto, partido de izquierda viene desde en la vida universitaria, viene desde los principios del siglo 20. 21, 20, Yeah. de 1910. Hay que recordar el grito de Córdoba, cuando los estudiantes se levantan. El movimiento bolchevique. Claro, bueno, también la influencia de la Revolución Soviética, Yeah. y más tarde la influencia de la Revolución Cubana, y todo eso dio una especie de motivación a esta juventud, ¿no? Y se crearon los partidos de izquierda. Sí, bastante, hubo mucho, pero muy dividido. Eso era la gran tragedia de la izquierda peruana. ¿Se puede decir que en esa época Cusco era un rojo? Desde antes, ¿no? Ah. Desde antes. Antes que yo llegara, el Cusco era de movimiento obrero. Campesino. Obreros y campesinos. Hay que ver, había centros de obreros como Huáscar, Lucre, que había grandes industrias. En esa época ya había la televisión, la radio, que estaban bien desarrollados en el Cusco. Había radio, televisión no creo. Televisión todavía no había en esa época. Mira, ve. La radio era lo que más se... La radio Tahuantinsuyo era la radio más emblemática de frecuencia corta, ¿no? Que abarcaba casi todo el sur del Perú. Iba a diferentes provincias, departamentos. Exactamente. Eso quiere decir que Apurímac, Puno, Arequipa... Sí, todo eso, irradiaba todo eso. Sí, mira. En Grau, las noticias en la mañana. Y desde Lima era, creo que Radio El Sol. El Sol. Sí. Ya. Si no me equivoco, con un señor locutor que se llamaba Cerrón, algo por ahí. Claro, en la ciudad de Lima. Sí. Alguien que ha entrado en la historia musical folclórica del Perú, ¿no? Por las mañanas. Claro. Emitía, ¿no? Y sobre todo para el campesinado, que se levantaba muy temprano. Ya. Quiere decir que habían programas radiales en las cuales la música folclórica se difundía en el Cusco. Pero por supuesto, en el Cusco sobre todo, sí, era Radio Tahuantinsuyo. Ya. Te hablo de los años 60, de los años 60. Ya empezó a difundirse la música andina, porque hasta los años 50 estaba prohibido por cuestiones de ideología o de cliché
de estereotipo, de marginación de la parte de grupos de élite o grupos hegemónicos que no querían saber nada con la música llamada autóctona, andina, el huayno o tantas cosas, ¿no? Eso quiere decir porque que... tenían cierta vergüenza, cuando en realidad el Perú es andino, es indígena. Claro. Que no me vengan a hablar de minorías étnicas, de pueblos autóctonos. Es una mayoría indígena. Es autóctono del Perú. Quiere decir que en Cusco había una burguesía. Una burguesía local, como todas las ciudades, ligados al gamonalismo, a las pequeñas industrias, siempre. En todo el Perú había esta división de clase social o de clase social con un complemento étnico. O sea, siempre había, en el Perú siempre hay eso, el cholo o el miste, el blanco o el cobrizo. Siempre hubo, por más de que la mayoría son cobrizos. Bueno, ahora depende, es una cuestión de convicción también. ¿Quiénes son indios, quiénes no son indios? Todo el mundo tiene derecho a escoger la vertiente que le parezca mejor. Es que como tú dices, el indio o el indígena o el cholo o el serrano, como se le tipifica a las personas de la sierra, tenían, por ejemplo, representación en las fiestas que ocurrían en Cusco, porque supongo que había muchas fiestas dentro del año en Cusco. Fiestas patronales, fiestas regionales, fiestas... Las fiestas era una especie de crisol donde todo el mundo participaba. Pero habían fiestas importantes en Cusco. Pero, por supuesto. No, las fiestas religiosas sobre todo. Son grandes fiestas. Con destellos que vienen de la época incaica o pre-incaica. El Corpus Christi. Ese plato chiriucho viene desde aquellas épocas. ¿Ese es en qué mes del año en Cusco? En junio. ¿En junio? Sí. ¿Es por el solsticio de verano? Solsticio de verano, sí. Mira, ve. Es ahí donde la gente sale y festeja los 12 platos, me parece, ¿no? ¿O no? No. Me estoy equivocado. Sí, en Pascuas, los 12 platos. Los 12 platos es en Pascua, ¿no? Sí. Recordando la última cena con los 12 apóstoles. Es por eso que hacen 12 platos. Claro, y hay que comer todo. Yo creí que era porque había las 12 regiones del Cusco. No. Mira, ve. Hay que ver que está relacionado con la religión. Con nuestra religión, nuestras creencias, nuestro respeto a lo sagrado. Por eso hay que respetar lo sagrado siempre. Claro. Yo supongo que en esa época no había mucho turismo en el Cusco, ¿o sí? No tanto como hoy. Ahora el Cusco, por ejemplo, la Plaza de Armas del Cusco está lleno de turistas. Por otro lado está bien, por otro lado no sé. Habría que ver. Encarece en alguna forma la vida doméstica de los autóctonos. ¿La tergiversa de alguna manera? No, lo encarece. Lo encarece. Porque todo, probablemente, es una hipótesis lo que digo, probablemente los edificios más grandes se van a poner al servicio del turismo, de esta industria, que en una parte tiene buena entrada, pero ¿a dónde van a ir los demás? Es que hay una aculturización con la llegada de extranjeros y la mezcla con las tradiciones cusqueñas. Yo no sé, siempre el mundo, en el mundo había ciertamente una culturización o un intercambio de cultura, siempre hubo eso. Antes en menor cantidad tal vez, pero ahora en más, porque hay que ver que la comunicación
se ha globalizado. Lo primero que se ha globalizado en esta era, A causa de las redes sociales y todo claro, eso. es la comunicación, que no necesita carreteras, aviones, Y va a una rapidez no única. necesita viajes. Todo el mundo tiene este pequeño aparatito y no sé quién acultura a quién. Entonces, sí, el mundo moderno ya no es de los años 60, donde yo vivía, donde había el Cusco tradicional, el Cusco de aquella época. Ahora, últimamente he ido y está transformado completamente. Por ejemplo, en el Cusco en esos años tal vez ya sonaba Pablucha Venero. No es algo de neofolclore, dentro un cambio, una publicidad que se le daba a ese tipo de música y no a la folclórica real, a la del pueblo. O él es algo especial, creo. Yo lo conocí en aquellas épocas. Él es un cantor querido dentro de la comunidad. Un ídolo, un ídolo. Sí, dentro de la comunidad cusqueña. Lo que yo siempre critiqué, no de una manera virulenta o destructiva, es que es esta música que lo llamaban latinoamericana, El neofolclore. llámese neofolclore, que fue una imitación de la música, sobre todo chilena, ¿no? De los Jaivas. esos grandes grupos como Quilapayún y todo, que nació al mismo tiempo que el fracaso de Allende. ¿no? Entonces, todos los grupos peruanos imitaron eso y esos vinieron a Europa, en las calles de París, todo el mundo estaba con su ponchito, su charanguito, su quenita. Y eso tipificó al latino. Sí, pero se olvidaron del huayno, del yarabí, pero sí eran campeones imitando la música de este neo-folclore que tú llamas, ¿no? Entonces eso critico un poco. Hasta que conocí a Martina Portocarrero, que como un guitarrista amigo mío que también se fue, se llamaba Antonio Gutiérrez, ¿no? Ah, el gran ayacuchano, ¿eh? Que grabaron canciones de protesta como Hierba Silvestre y muchas Eso cosas. hacia los años 80, ¿no? Sí, 90. Sí. Entonces, ahí recién con ella empieza la verdadera música de protesta, si se quiere decir, del Perú. Claro. Lo demás, Y es un movimiento social. lo demás es una imitación que no es necesario, ¿no? Porque Claro. el Perú es tan rico como Chile, como otras partes. Claro. Yo de La Martina creación de música. Sí. De Martina Portocarrero a mí siempre me gustó ese disco que hizo sobre el clamor de los humildes, en la cual la letra nos lleva casi a la historia peruana, ¿no? Claro, sí. Sí, él era muy... Sus canciones se enraizaron mucho, o más bien vienen de la música profunda del Perú, ¿no? Sí. Nilo, cuando tú hiciste tus estudios universitarios, ¿en qué materias, en qué profesión te dedicaste? Yo me vine luego de haber terminado Derecho acá. Me gradué de bachiller ¿Ya? en Derecho y me vine acá por 9 meses ¿Cómo así? y me quedé 9 años. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así viene ese camino de inmigración hacia Europa? Ah, ¿Todavía estás en la universidad entonces? no, yo había terminado, estuve trabajando en la universidad como bibliotecario, luego como secretario del Departamento de Derecho. En la San Antonio de Abad. Sí, entonces Mira, yo hacía parte del cuerpo administrativo de la universidad. Estabas jovencito en aquella época. Sí, muy joven y me vine por unos meses porque yo me casé
con una señora de estos lugares. ¿Que la conociste en el Cusco? Claro, claro, y para que nazca nuestra hija venimos acá por 3 meses. Pero el destino es eso, yo me quedé acá. Acá en Ginebra. Acá en Ginebra. ¿Llegaste directamente a Ginebra? Sí, sí, hasta hoy día. No sé cuándo tengo que volver a los caminos de Herradura. Yeah. En cambio, ella sí volvió rápido y se fue a la Amazonía porque ella era antropóloga, etnóloga. Entonces, siguió, fue más consecuente con su profesión que yo. Me quedé acá trabajando en un banco y me jubilé en un banco. Entonces, es la paradoja un poco de mi vida, Alexis. Pero los sueños místicos, como nos lo había pintado Alberto Quintanilla, te llevan hacia tus raíces, tradiciones y vivencias que has tenido en aquellos parajes de nuestra sierra. Claro, sí, gracias por recordar a Alberto Quintanilla, a quien lo conociste en mi casa, aquí. Yo estuve muy enamorado con sus cuentos andinos, que tan jocosos, contados en quechua, ¿no? Esta lengua que nos hace reír tanto, el quechua. Sí, sí, sí. Ah, excelente, sí, sí. Bueno, él inspira todo, ¿no? Es el que ilustró mi primer libro. Y él es un viaje enorme, Quintanilla, cuando habla. Y cuando canta. Es cusqueño, ¿no? También, claro, cusqueño, quechua hablante. Que radicó más en París. En París. Sigue radicando ahí, pero con viajes esporádicos al Perú. Ahora... ¿Qué historias cuenta en sus pinturas místicas? Alberto Quintanilla es sobre todo un pintor inclasificable. Nosotros no podemos ponerlo en el misticismo, en el modernismo, misticismo, sino es Quintanilla. Tiene sus figuras, ¿no? Es perro sideral, esos rostros que vienen de la mitología de su pueblo, ¿no? Es eso. Cuando toca una guitarra tiene una voz hermosa, portentosa, y habla de lunas, de mujeres. Es un poeta andino. Sí, poeta. Eso sí se podría decir. Me hace recordar un tanto aquellos trabajos que hacían los Mendívil también en Cusco, en la parte de San Blas. Claro. San Blas es la cuna del arte. Los Mendívil. Yo conocí a Don Hilario. Yo me había tomado algunos tragos con ellos en el barcito de la tía Julia. Probablemente, sí. Y la manera de contar muy típica de Alberto Quintanilla, esos cuentos andinos o esos trabajos increíbles que tiene en la pintura, me hacen viajar muchas veces hacia Cusco. Ese Cusco colonial, ese Cusco tradicional. Claro, el Cusco de ahora también sigue siendo los valores culturales del Cusco no van a desaparecer, porque están ligados completamente a la historia milenaria de este pueblo. Entonces, Nilo, es a esta época que tú tomas el mundo de la inmigración hacia Europa y llegas a Ginebra. Claro, fue el 83. Ah, el año 83. Sí, del siglo pasado, me acuerdo muy bien. Oye, ¿y cómo encontraste en esa época Ginebra? Yo llegué en invierno y yo no tenía exactamente la visión de Europa, lo tenía por teoría y tanta cosa. Pero es la primera vez que me confronto, por ejemplo, a esta situación de que las noches son largas y el día es corto. A las 8 de la mañana, en febrero cuando llegué, todavía era noche, y a las 5 de la tarde ya empezaba la oscuridad. Eso, y todos los árboles estaban desnudos, mientras que en el Perú, que está en el Ecuador,
el árbol nunca pierde su verdor. Entonces, eso me impresionó tanto. Y Ginebra no ha cambiado mucho desde aquella vez, en el sentido urbanístico, tal vez, porque no hay ese crecimiento de locura que existe en las ciudades, es algo planificado aquí, en las ciudades peruanas, ¿no? Ya. Porque si hacemos una comparación entre Ginebra y Cusco, dos ciudades que yo quiero, Cusco se multiplicó, los cerros están llenos de... Sin planificación, de sí. habitantes, sin ningún sentido de urbanismo, de planificación, de zonas verdes, todo es cemento allá, mientras acá es inconcebible hacer este tipo de cosas, ¿no? Aparte habría una tecnología más avanzada también aquí, ¿no? En la época. Sí, sí, aunque había compañías de construcción tanto acá como allá, casi ¿Ya había ordenadores en aquella época? Todavía no. No, ordenadores cuando llegué no había. Ah, Los ya. ordenadores después de 5, 6, 7 años. Ah. Y entonces llegaste con tu esposa, que ella era ginebrina, que era Sí, que tenía su casa, tenía su... Sí, era suiza. Ya. Entonces, de ese lado yo tuve mucha suerte, tal vez, en relación a otros emigrantes, que no habían mucho tampoco en la época. Ah, sí. La comunidad peruana no era muy grande. Habían estudiantes o había gente que habían llegado más antes que yo, que ya estaban establecidos, con trabajo. Pues, ahora hay una cantidad bastante de peruanos. Ya. O sea que en aquella época había una pequeña asociación donde la gente se encontraba y se conocían casi todos. Sí, o no se veían Ya. tranquilamente, ¿no? Pero Ginebra sería una ciudad típicamente protestante, en el cual no había mucha fiesta, muchas reuniones. Sí, siempre es eso, ¿no? La Ginebra que yo conocía sigue siendo limpia, pero aquella vez yo me imagino que era más limpia todavía. Ya. Las cosas muy ordenadas, es eso, el alma de Ginebra, ¿no? Ya. Es el trabajo, y la puntualidad, ¿no? Fue algo que yo noté y que yo aprendí también aquí. Pero tú venías de una ciudad cusqueña, bien cristiana, católica, hacia una ciudad ginebrina que es la capital del protestantismo calvinista. Sí, claro, hay una gran diferencia entre estas dos comunidades, ¿no? Uno, el protestantismo es más austero en todo. Hay que ver que hay pocos días de feriados en el año, ¿no? 5 o 6. No es como... En cambio, en el mundo católico los días festivos son mucho más, sobre todo relacionados a lo religioso. al santoral católico, ¿no? Claro. Sí. Y entonces llegaste a una ciudad que era rica en sí también. Es una ciudad rica, sí, en el sentido de cultura, en el sentido económico, aunque hay que relativizar eso de riqueza, porque el Perú también es rico, tal vez más rico, porque tiene océanos, tiene minas, tiene petróleo. Yo hablaba tiene campos, campos de cultivo inmensos. Ya. Hay otra riqueza también cultural. Claro. Sí. Acá la ciudad de Ginebra muy rica, es una ciudad muy prestigiosa en cuanto a su historia y también
a su situación casi de ciudad internacional en el mundo mismo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, es eso. ¿Y cómo es que tú te quedas acá? Porque dices que llegaste por algunos meses, por algún Sí, tiempo sí, sí. pequeño y luego ya estamos en el año 2025 y Nilo Tomás ya sigue en Ginebra. Sí, exactamente. Sí, es que nació mi hija, nos acostumbramos un poco y después había una especie de duda de retornar al país, porque el país vivía también una situación difícil, porque eran los años de violencia allá en el Perú. Es en la época del terrorismo, ¿eso quiere decir? Ya. Sí, todo eso habíamos evaluado y al final decidimos quedarnos, ¿no? ¿Y cómo veías tu carrera profesional en un país como sí, este? entonces yo seguí unos estudios de posgrado en sociología política, economía política en un centro universitario. Ya. Y al final empecé a trabajar en un banco. ¿Encontraste un trabajo en un banco? Sí, sí. Mira, qué interesante. Entonces yo me desarrollé económicamente, laboralmente, al interior de la finanza Ya. y hasta mi jubilación. ¿Y en qué momento viene Nilo Tomay escritor? Eso, el arte siempre me había acompañado desde pequeño, creo, ¿no? Porque Ya. hay que ver el universo rural andino, está imbricado de ambas cosas. Las tareas cotidianas como la agricultura, la ganadería, siempre están ligados al arte, de la canción, de la danza, de una poesía oral que está en los cantos, ¿no? Entonces siempre yo llevaba con eso, yo caminaba con eso. Entonces en el Cusco yo me conocí sobre todo con escritores de mi generación y hice parte de un Movimiento. de un grupo, De un grupo. de un taller de escritores, ¿no? Pero sobre todo yo fui amigo de mis maestros, casi, de mis mayores, como Luis Nieto, Pérez Ocampo. Luis Nieto es el investigador, No, es el hijo. el hijo. Sí, también él es novelista. Luis Nieto es un gran poeta que murió, político, Ya. un gran político, un gran poeta. Entonces, esta inquietud del arte ligado a la literatura me acompañó acá también. Entonces, yo empecé a escribir recién acá. Entonces, Pero aquí tú encontraste amigos también del arte. sí, por supuesto. Acá en Ginebra. Sí. Escritores, o mucha gente universitaria, ¿no? Que estaba ligado al arte, sobre todo a investigadores que se interesaban en el Perú, como es Martín Guiñar, que es un estudioso del universo arguediano, ¿no? ¿Peruano? No, él es suizo. Suizo. Martín Guiñar. Y así, y yo publiqué solamente 2 libros. Pero una cosa antes, Nilo. Cuando tú llegas acá a la ciudad de Ginebra es una ciudad internacional y supongo que habrás estado en contacto también con la cultura, el arte de los países que conviven acá con la comunidad peruana, como los bolivianos, chilenos, ecuatorianos. Por supuesto, yo conocí acá primero el Perú. Estando en el Perú yo no comprendía mucho la idiosincrasia del Perú. Yo conocí acá cómo piensa el norteño, qué come el oriental, el loretano, el amazónico, qué añora o cómo viste
los que viven en la región de Puno, el arequipeño, eso es la región del Perú. Pero también yo conocí acá las clases sociales que allá son como aceite y el agua. Acá conocí cómo Quiere decir que se confundía. Claro, cómo piensa el miraflorino. Acá recién te puede dar la mano. O sea que Y cambia cómo la piensa. idiosincrasia. Sí, acá es a 15.000 kilómetros de distancia de la patria. Hay una especie de redescubrimiento de quiénes somos peruanos, porque frente a los ojos de una ciudad extraña, todos somos iguales. Es allá que somos diferentes. Entonces, O sea que aquí nace un amor, una pasión por las tradiciones, las raíces. sí, todo eso y además una especie de solidaridad, porque ya hay una especie de Ah, mira, no qué sé, interesante. una añoranza del Perú. Todos añoramos el cielo azul, por más de que el cielo tenga el mismo color en el mundo, la luz de cada ciudad, la comida, todo eso, ¿no? Quiere decir que acá las diferentes nacionalidades se entrecruzan y Sí, es una especie tratan de vivir mutuamente. de cruce de culturas, no solamente la peruana, ¿no? Entonces yo conocí aquí, como te digo, el Perú social, el Perú geográfico, pero también conocí el mundo, porque acá tú conoces qué es el África. El África es diverso. Tuve compañeros de diferentes países en mis estudios universitarios acá. Conocí estudiantes del Asia, del Próximo Oriente, del Norte, europeos, suizos. Entonces, este viaje de alguna forma te abre estas páginas de una nueva experiencia y te abren los ojos, sobre todo con unos nuevos parámetros de enfoque a estas nuevas realidades que tú estás captando. Y esto probablemente lo has hecho tú, lo hace todo el mundo. No es necesario tener una experiencia tan particular como la mía. Es interesante eso, o sea que aquí hay una igualdad, una equitabilidad entre el que sabe, el que no sabe. Hay algo que viene un entrelazamiento de conocimientos que hacen que el fervor cultural nazca, renazca y se impulse. Claro, sí, exactamente es eso, ¿no? Porque hay que ver que en la inmigración, en la lejanía, los lazos son más cercanos, son más de hermandad. Tanto entre los extranjeros como con los nativos. ¿Y por qué? Porque Ginebra es pluricultural. Hay que ver que en la calle verás una comunidad multilingüe. Acá escuchas todas las lenguas de este planeta, ¿no? Y es que de alguna manera nos hace tomar conciencia de aquel camino de inmigración que nosotros mismos tomamos en el interior del Perú. Cuando uno va hacia Lima, cuando uno va a una nueva vida grande en la capital y luego tiene que organizarse y entrelazarse con las otras regiones del Perú. Por supuesto. Hay experiencias un poco distantes. Yo te voy a contar que la emigración en el interior del Perú tal vez es más dolorosa para los provincianos. ¿Por qué? Porque he visto que los emigrantes serranos que se van al Perú son marginados.
mientras que si ellos vienen acá, no lo son, mientras tengan la capacidad de integrarse, de adaptarse. En cambio, en el Perú, ¿no? En Lima han sido condenados a los lugares más miserables y apestados de la capital. Allí ni siquiera han aprendido bien el español y han olvidado sus lenguas, como el quechua de la Aymara. Es eso, pero mientras acá es una sociedad abierta donde te respetan si tú te integras, si tú hablas bien su lenguaje, si tú tienes un trabajo. Y eso es válido para los hombres o para las mujeres que han migrado. Quiere decir que los peruanos probablemente han demostrado ser capaces. Nilo, eso quiere decir que todas esas experiencias vividas de la inmigración interior en el Perú, la inmigración hacia el exterior, hacen que tomes el camino de que el alma exprese en la literatura esas experiencias. Sí, en alguna forma se evoca si se quiere decir, ese nomadismo que hay en mi persona. Yo salí de un pueblo profundo hacia el Cusco, del Cusco hacia una ciudad tan internacional como Ginebra, pueda que haya, pero sobre todo la literatura que yo escribo está dedicada más bien a la oralidad que todavía queda en aquellos pueblos, ¿no? Frente a la literatura escritural. No utilizo mucho fuentes de libros, sino utilizo fuentes orales que los pueblos no han olvidado. Si no sabe escribir un pueblo, que no es grave, pero transmiten de generación en generación y sigue existiendo. Eso es la literatura oral, la narración oral, la filosofía oral, la religión oral, todo eso. La experiencia de la vida que te ha dado en todos estos años de haber vivido en continentes diferentes, ¿qué es la filosofía en esta etapa final que tenemos nosotros de este ciclo de vida? ¿Cuál es la filosofía que puedes entregarnos? Sí, fíjate, yo llegaba a esa reflexión cuando se habla de filosofía, cuando se habla de esta especie de teoría del pensamiento que está ligado un poco con la metafísica, ¿no? La existencia de Dios, que será de este muro hacia donde estamos acercándonos, que se llama muerte, que hay detrás de ese muro, todo eso, pero todas las respuestas un poco brumosas, no tan claras, lo hemos recibido de esta filosofía que se llama occidental, de la griega, de la alemana, de la francesa, de la americana, de la inglesa, ¿no? Hay grandes pensadores, pero que no han llegado a darnos. Pero también existe un pensamiento del mundo andino, de la oralidad, para decir qué piensan ellos sobre el más allá, o simplemente sobre la marcha cotidiana del hombre en esta tierra. Es eso. Entonces yo trato de tomar pedacitos de destellos que nos ha dejado la oralidad. Por ejemplo, cuando se habla de Pacha, este concepto Pacha encierra una cosa que no es ni tiempo ni espacio. Más bien es materia, más bien es espacio, pero no hay tiempo. Es eso que habría que escarbar dentro del pensamiento andino todavía. Porque pienso que para los pensadores antiguos
No había tiempo, pero sí había la materia. Quien cambia no es el tiempo, sino somos nosotros. Los griegos llegaron a eso, Kant llegó a eso, ¿no? Eso quiere... La materia, pero somos eternos, porque dice la materia no se destruye, solo cambia. Un día tú vas a desaparecer en partículas, pero no vas a morir. Tú eres eterno desde el lado físico, al menos de eso estamos seguros. Eso encierra un poco el concepto de Pacha de los incas, ¿no? Ya que me habla de filosofía. Ahora, si lo otro, lo espíritu, es eterno también, ¿por qué no? Habría que bucear un poco en ese mar inmenso, todavía oscuro, donde la metafísica no ha llegado. Entonces se puede hacer con el pensamiento de algunos pueblos, no solamente occidentales, sino pueblos que lo llaman primitivos, que lo llaman ágrafos, que lo llaman autóctonos, que encierran todavía los conceptos primigenios de la vida, de la humanidad. Nilo, para terminar, te estoy muy agradecido por esta conversación. En 1954, José María Arguedas decía que la inmigración masiva que comenzaba a llegar a Lima desde la sierra, sobre todo del departamento de Junín, y que luego seguiría Cerro de Pasco, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, con los años a venir cambiarían la historia, la política, la economía y lo social en el Perú. Es que nosotros viniendo a estos países de Europa, por ejemplo nosotros acá en Ginebra, que tenemos una comunidad representativa latina muy grande, es que también cambiaremos en algo lo político-social de este país. Claro, primero, lo del Perú. Tiene razón el Taita Arguedas cuando dice a partir de los 50 y hay esta masiva inmigración hacia Lima, ¿no? Y Lima, la cuadrada, Lima, la ciudad elitista, donde se respiraba todavía la oligarquía colonial, se convierte en una enorme ciudad provinciana, ¿no? Con sus aportes de cultura. Yo me acuerdo que en los años 70 yo estuve en unos arenales que ahora probablemente sean ciudades, que era San Hilario. Yo fui y yo te digo que cada espacio de terreno era una cancha de fútbol, donde cada provincia tenía su sitio. Ahí estaban los norteños, al interior del norte habían comunidades, distritos, pueblos, de colores, de comidas. Eso es Lima hasta ahora. Y hay que ver que cuando yo cuento, o alguna vez que yo vi en una emisión de televisión, que al principio la televisión estaba dedicada a unas finezas muy raquíticas de emisión que invitaban a la televisión norteamericana o inglesa con numeritos, pero después se volvió una televisión masiva. Recién se dieron cuenta los dueños de esos medios enormes que con el Perú, este Perú, como repito, que es de cobrizos, de indígenas, de andinos, podía mucho más. Nadie se imaginaba que esa televisión que nacía en ascuas de papel celofán terminaría con Jaime Baile entrevistando a Chato Grados o a cantantes folclóricos. No porque él quería el Perú, sino porque ahí estaba el Audimat, el ranking. Es eso.
el Perú. Y el Perú ha sido cambiado por esta inmigración masiva hacia las grandes ciudades. O sea que Y- Arguedas tenía razón. Tiene razón ahí. Y cuando tú me dices que te traemos, yo una vez conté 18 quechua hablantes en la explanada del San Antoine, acá en Ginebra, durante una fiesta popular de ahí. 18, entre bolivianos, peruanos y tal vez ecuatorianos. Habían 18. Pero ahora hemos traído de nuestra cultura, pero sin desplazar a la cultura de esta ciudad que nos recibió, más bien contribuyendo. Hay que ver que la quinoa, que cuando yo llegué era inexistente, ni siquiera podía hablarse ni de nombre, ahora es uno de los platos caros. Y se puede Pero- comprar pero- en la Coop, en la Migro, Sí, se puede comprar en las muy recomendado, farmacias. ¿no? Ahora tengo yo una chacrita acá, a 10 minutos. Hay cultivo huacatay, tarwi, oca, Ajá. sí. Y son semillas que no los he traído del Perú, sino he comprado en uno de los centros de expendio acá. Y son caros. Yo compré unas semillas de oca del Perú, dice, oca du Perú. Son 5 semillas que compré y 16 francos, que más o menos es $16. ¿Te imaginas? Entonces, ¿es que nosotros como emigrantes hemos traído eso o es que el mundo va cambiando con esta llamada globalización? Por más de que haya un discurso de patriotismo, de nacionalismo que viene de los más poderosos, pero creo que este intercambio cultural, Las masas se imponen. claro, se van a imponer poco a poco, pero sin perder esa diversidad de colores, de sabores, de regiones. Y tal vez un día se imponga la cordura, el amor frente a la locura de mucha gente que quiere destruir esta humanidad, esta tierra, que es el único Edén que tenemos. Gracias, Alexis. Nilo, te estoy muy agradecido, hermano. Buena suerte.